Entonces, para más o menos concluir, la tarea la pueden entregar hasta el domingo, no van a haber descuentos. ¿Una compañera está hablando? ¿Quién? No la escucho, no tengo memoria. Que había alguien ¿Quién me está preguntando hablando? como profe, ¿Gloria? pero no se ¿La escuchaba. escucho? Sí, es que delante había alguien hablando, pero no se Está al escuchaba. máximo. A ver, Sí, que me hable yo. otro. Hola, profe. Profe, No lo estoy escuchando. profe, ¿me escucha? Técnico. Hola. ¿Van a buscar el técnico, por favor? No lo escucho. ¿Será este? Digo, canceling. No. ¿Hablen? ¿Profe? Hola, profe. ¿No escucha? No, Ah. parece que no. ¿Hablen ahora? ¿Profe? Ahí sí. Aló. ¿Ahora sí? Está. Ya, ahora sí. Profe, yo tenía una consulta. ¿Me escucha ahora, cierto? Sí, sí te escucho. Ah, ya. Es que ya lo había comentado, pero se me fue la entrega de la tarea. Es que la envié todas las preguntas en un archivo PDF, ¿está bien? ¿O las envío por cada pregunta por separado? Como quieras. Ah, ya, ok. Ya. Porque Gracias. adentro igual se va a juntar con un zip. Profe, Ya, ok, ¿ya nos gracias. retó, ¿Cómo? ya nos retó por lo de la tarea? ¿O aún... Lo reté porque sí, por las excusas que me dieron, más que retarlo, por las excusas que me dieron, todos los problemas aparecieron en esta semana. Aparecieron lo más terrible a partir del miércoles o lunes. Por lo tanto, lo que me están diciendo ahí es que no trabajaron nada la primera semana. ¿Ya? No todos. No todos. No todos, sí, esa es la cuestión, no todos, solo algunos. Y se puede ver ahora por la gente que me entregó la tarea ahora. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dejarla para el domingo, ¿ya? En la noche. No van a haber descuentos. Y no se va a mover nunca más la tarea, a menos que hayan cosas importantes que me avisen después de que yo se la entregue, 1 o 2 días después, ¿ya? Por algo le doy 2 semanas, para que vayan trabajando las 2 semanas. No solo los últimos días. Eso. Sí. No sé qué había pasado en realidad. Ya. Vamos a hacer un pequeño resumen con nuestra hermosa pizarra de plumón. ¿Cambiaron de sala? ¿Sí, pues? ¿Me escucháis mejor o no? ¿Se escucha mejor o no? Sí. Un pequeño resumen de lo que es la onda estacionaria. Y hoy día también le voy a subir lo siguiente. La fecha de entrega va a ser como el 1 de octubre, entonces van a tener 3 semanas. Porque la... ¿Qué pasó? No, ya lo arreglé. Sí, perdón. ¿En serio? Sí. Ya pasó. Ya. ¿Qué es una onda estacionaria? Una onda estacionaria es una onda que, por ejemplo, de este estilo, tenemos nodos que en ningún momento del tiempo tienen alguna amplitud, ¿ya? Tienen estos máximos también, y pareciera que estuvieran quietas en el espacio, ¿ya? Se mueven así, así. ¿Ya? De manera general, una onda en este tipo de sistema con condiciones de borde ya tiene una solución general.
una solución general que corresponde a una onda viajando a la derecha y otra onda viajando hacia la izquierda. ¿Ya? Lo que nosotros vimos que cuando tenemos condiciones de borde ¿se ve la pizarra? ¿Se ve bien? Sí, ¿Aló? profe, se ve bien. Ya. Aunque no se puede como acercar un poquitito. La cámara, ¿cierto? Sí. Ahí, sí. Ahí sí, profe, gracias. Condiciones de borde fijas. Cuando estos bordes son fijos, significa que justo aquí, vamos a ponerle condiciones de borde fijas, significa que la función de onda es 0 en cualquier instante de tiempo y en L son 0, ¿ya? ¿Qué implica esto en la función de onda? Que es del estilo 2A menos de kmx seno de omega n. ¿Ya? En donde, como yo le había dicho, este es el perfil de la onda, ¿ya? Y el 2A seno de omega nt vendría siendo cómo varía la amplitud de la onda, la amplitud de cada particulita de la cuerda en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, pero no es muy arbitrario como decir que son dos ondas. ¿Por qué dice que son dos ondas? ¿Esto? No, es general. Lo que pasa es que uno puede decir que esto es una... Es que eso ya es otra cosa, que una onda general se puede escribir como la suma de infinitas ondas. ¿Ya? La onda estacionaria no es necesario considerar infinitas ondas, podemos considerar dos. ¿Ya? Por eso es tan acotado. En cambio, cuando nosotros queremos, por ejemplo, o sea, todas las ondas del universo se pueden escribir como suma de infinitas ondas. Por ejemplo, una onda así. O incluso un pulso cuadrado. ¿Ya? Eso se llama transformada de Fourier y no quieren ver ustedes. Se los prometo. ¿Ya? Entonces, nosotros también demostramos que para cualquier punto de la cuerda, por ejemplo, para x igual x0, algún punto arbitrario, se cumple que t cuadrado u de t cuadrado más omega cuadrado u igual a 0. Esto fue cuando calculamos la energía. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el movimiento vertical tiene una forma como de oscilador armónico. ¿Ya? ¿Qué más? Encontramos también, ya me acuerdo mejor cómo está, que omega n es igual a 2 pi d sobre L, Kn es igual a n pi sobre L, ¿ya? Lambda n, bueno, aquí uno puede seguir calculando cosas, el periodo, ¿cierto? La frecuencia. Uno puede seguir calculando cosas porque sabemos la relación de dispersión también. Se relaciona la velocidad con el número de ondas y la frecuencia. ¿Ya? Y a todo esto que está aquí, por ejemplo, a esto, si nosotros decimos n es un entero, ¿cierto? Sí, n no tiene que ser entero, n es natural. Y tiene que ser mayor que 0 porque cuando n es 0, todo se hace 0, entonces no existe nada. Entonces tiene que ser mayor que 0, ¿ya? A todo esto que se ve aquí se le llaman los modos normales.
Si yo digo, por ejemplo, para n igual a 1 tenemos el modo normal 1, n igual a 2, el modo normal 2, y el modo normal del n igual a 3 corresponde a esta función de onda, por ejemplo, con n igual a 3, y cumple todas estas propiedades, ¿ya? El primer modo normal, en este caso, el primer modo normal es cuando n vale 1, ¿ya? Cuando n vale 1 se le llama modo fundamental. Es el modo fundamental. El modo fundamental tiene... ¿Se puede repetir eso? ¿Ah? Lo del módulo fundamental. ¿Modo que tiene ya? ¿Cuándo se lo llama así? Cuando el primer modo, por ejemplo, en este caso n igual a 1. Ya no puede ser 0 porque si n es 0, bueno, la onda se hace infinito, se hace 0, la función de onda se hace 0. Ya, por lo tanto, no existe una onda cuando n igual a 0. Entonces, primero, el primer número natural para que esto funcione se le llama modo fundamental. ¿Ya? Cuando tenemos distintas condiciones de borde, probablemente el primero puede que sea 0. ¿Ya? Y que la onda estacionaria es aquella que en ciertos puntos parece inmóvil, como los nodos, ¿cierto? Lo llamamos nodos. ¿No? Y parecen confinadas en el espacio, significa que no se mueven. ¿No? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren construir, no sé, un modo con condiciones de borde, en fijas, por ejemplo, digan ya, busquemos el lambda n, para n igual 2, ¿ya? Para n igual 2, ¿qué pasa? El lambda vale L, por lo tanto la longitud de la onda es L. Entonces si este es 0 y este L, se vería algo así, ¿o no? Esa es una longitud de onda completa. Bueno, ahí tiene que ser perfecto igual. Por ejemplo, para n igual 4, me queda que la longitud de onda es L medio. ¿Cierto? Entonces quedaría algo así, 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 así. ¿Ya? Ese sería el modo con n igual a 4. ¿Ya? Este es como el resumen, un resumen de lo que tiene que ver con onda estacionaria. ¿Se entendió? ¿Sí? Allá en la pantalla, ¿se entendió? ¿Podría repetirlo, profe? Disculpe. ¿Qué repito? Lo del dibujo. Ah, lo del dibujo ya. Por ejemplo, para n igual a 2. Para n igual a 2, ¿qué implica esto? Y lambda es L. La longitud de la onda vale L. ¿Ya? Entonces, esto vale L. Entonces, una longitud de onda completa corresponde a una onda de este estilo. ¿Ya? La longitud de la onda es cuando un punto llega al mismo punto. Para el caso, por ejemplo, para n igual 4, tenemos que la longitud de onda vale L medios. ¿Ya? Aquí L medios está acá, por lo tanto hay una longitud de onda en L medios. Hay una y luego otra. ¿Ya? Eso es el modo normal 4 y el modo normal 2. Y el modo fundamental, que es n igual a 1, para n igual a 1, para n igual a 1 el lambda n es 2L. ¿Ya? Entonces, como esto va de 0 y L, y supongamos imaginariamente, nos imaginamos que acá es 2L, entonces esto sería así. Ahí, y acá seguiría la otra parte. Pero eso no existe, así que solamente se queda esta parte. Y ahí está el primer modo fundamental. ¿Ya? Ahora sí. Gracias, profe. Ya.
Voy a borrar. Ese es el resumen un poco de la onda estacionaria. Entonces seguimos encontrando, lo que vamos a hacer ahora es seguir encontrando la ecuación de onda de un tubito con una onda de aire. ¿Qué teníamos? Teníamos un tubo. Entonces aquí habían partículas de aire y había una onda longitudinal, ¿cierto? Esto que ¿cómo se produce esta onda? Por cambios de presión, lo que provoca fuerza dentro de la columna de aire y hace que se generen zonas de grandes densidades de partículas, ¿ya? Alta presión y baja presión. Entonces, igual. Teníamos hasta ahora la segunda derivada de u de x, t, de t es igual a menos 1 sobre la densidad del medio por la derivada de p a de x, ¿cierto? Sí. Entonces, para construir la ecuación de onda, lo que necesitamos ahora es, de alguna manera, transformar este p, que depende de x, ¿cierto? Y de t también. Este p, tenemos que de alguna manera transformarlo a v. ¿Qué pasó? ¿Quiere hablar? ¿Aló? ¿Tiene Gloria? ¿Quiere hablar Gloria? ¿O no? Ay, no, sorry, profe, se me quedó abierto. Ya. Entonces, para esto, vamos a considerar una pequeña, como siempre, una pequeña zona del tubo, ¿ya? Con ancho de X. Y con... a ver, no, antes de eso mejor voy a hacer esto. Vamos a tener una situación inicial y una situación final, ¿ya? Aquí las partículas de aire están a presión, por así decirlo, ambiente, ¿ya? No tienen perturbación, todas están bien ordenadas a una misma distancia. Y cuando pasa la onda, genera diferentes presiones, lo que hace que las partículas se ordenen de distinta manera, ¿ya? Esta es la inicial sin onda. Y esta es la, por así decirlo, final, con onda. Ya. Entonces, inicialmente, ¿qué tenemos? Inicialmente tenemos una presión P sub 0, ¿ya? Y un volumen inicial B sub 0, ¿ya? Entonces acá elegimos el pedacito, ¿ya? Y justo aquí hay presión P sub 0 y
volumen V sub 0. ¿Ya? Y final, luego de la onda, luego de que está la onda, la presión cambiaría a P0, ¿cierto? Más una variación de presión, ¿cierto? De P una variación. Y el volumen final. ¿Cómo calculamos el volumen final? Sabemos que este tubito tiene un área A, ¿ya? Por lo tanto, acá hay una A. ¿Sí? ¿Y qué pasó con las partículas cuando apareció la onda? Cada columna de partículas tenía una posición XY. ¿Ya? XY. Por ejemplo, todas las partículas que estaban acá tenían una posición XY, y todas las partículas que estaban acá tenían una posición XY más delta F. ¿Ya? Por lo tanto, lo que había acá, lo que queda acá es la misma posición XY más la perturbación de la onda, ¿cierto? Que es X, T. Esto es lo que se ve aquí. ¿Se ve lo que estoy haciendo? ¿O muy chiquitito? No, profe, ahí no se ve. Está muy chiquitito. Entonces, aquí, justo en este punto, tenemos una posición, todas las partículas tienen una posición X. Justo en este punto, todas las posiciones son XY más BX. ¿Ya? Acá, luego de que hay una onda, todas las posiciones de las partículas que estaban ahí, ahora están perturbadas con la onda sonora, ¿cierto? Y acá tenemos XY más delta X más la perturbación evaluada en ese punto. ¿Ya? ¿Ahí sí o no? ¿Se ve? Sí, ahí sí. Uy, cuando escribo mal. X más X. Entonces, aquí yo creo que ya son expertos en esto. Entonces, el volumen final de esto, sería el área por el ancho de esta columna. Pero, ¿cuál es el ancho? Este valor menos este valor de acá. Y quedaría X1, XY más BX, ¿ya? Más mu X más DX, T, menos XY más mu, paréntesis, más mu de X, T. ¿Ya? Y esto es igual a ¿qué está haciendo como paloma? Esto es igual a el X, se me va con el X, me queda mu de X más de X, T, menos mu de X, T. Y aquí vendría a ser más de X. Eso sería el volumen final. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar cuál es la variación del volumen cuando tenemos el final y el inicial. ¿Ya? O sea, ¿qué pasó con el volumen cuando apareció la onda? ¿Y cómo se ven las diferencias de volumen? Restando el final con el inicial. ¿Ya? Entonces, la variación las variaciones son, ¿cuánto cambió la presión? La presión cambió el final menos P inicial, ¿cierto? Eso sería de P. ¿Ya? ¿Y cuánto cambió el volumen?
aquí voy a ampliar un poco esto. Esto es el área por el volumen que sería xy más dx menos b menos xy. Bueno, interrumpo un segundo para hacer el conteo de Sí, ya, eso es el volumen inicial y mato los xy y me queda A por B. Por lo tanto, la variación de volumen es B final menos B inicial, que sería A por mu x más dx, coma t, ya, menos mu x, t. Y si se dan cuenta, cuando resto el B final menos B inicial, acá hay un A por dx, y tengo que restarle A por dx y se muere, ¿cierto? Y quedaría así. ¿Ya? Profe, ahí no se ve. No sé, Abajo, no sé. no voy a obtener. Oh. Ahí sí. ¿Ahí sí o no? Sí. Yo ahí lo veo perfecto. Sí, profe, ahí sí. Gracias. Nos vamos a morir. Está aumentando mucho el feedback, ¿no? Ya, entonces, estamos casi listos. Esto es muy rara, no sé si cómo lo encuentran. Si se dan cuenta, hemos hecho lo mismo todo el rato. Desde el oscilador armónico hasta onda. Ya. Entonces, voy a ver. Time. Ya lo usamos. Ya lo usamos y hay algo que les tengo que decir antes, que es la compresibilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tiro, no sé, qué pasa con el cuerpo humano cuando va muy profundo en el agua? ¿Por qué pasa esto de que hay problemas de nitrógeno? Hoy no podemos sobrevivir mucho tiempo bajo el agua, en grandes profundidades, sin haber pasado por una transición lenta, con la presión, ¿cierto? Ya. ¿Pero qué creen que pasa en los pulmones? Aparece más fuerza, como que hay más fuerza en la presión que siente el cuerpo humano, entonces, como no es capaz de contrarrestarla, entonces empieza a calentar. Imagínense ahora tirar un cubito de goma. Un cubito de goma y lo dejan muy profundo. ¿Qué creen que va a pasar? Nada, no va a pasar nada con el cubito. Va a quedar igual. ¿Algo más? ¿Qué pasa con el cubito de goma si lo dejo a mucha profundidad? Se achica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha fuerza alrededor de la gomita y después se achica. ¿Ya? A más profundidad tiende a haber más presión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay mucha más cantidad de agua sobre el cuerpo. Entonces, podría de alguna manera relacionarse la cantidad de presión, la cantidad de presión con la variación del volumen del cuerpo, ¿cierto? Entonces, uno puede definir algo que se llama la compresibilidad. ¿Ya? La tengo aquí. Podemos definir la compresibilidad como el módulo de la compresibilidad como menos de P a de B por BC. ¿Ya? No se preocupen de por qué sale esta fórmula así, pero como que son cosas más termodinámicas, pero lo rescatable acá es que esto me dice que
el volumen del cuerpo cambia con respecto a la presión. ¿Ya? Y eso se puede medir con el módulo de la compresibilidad, que es una constante que depende de cada material. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer aberraciones matemáticas, pero que funcionan. Entonces, reemplacemos la presión. Ah, borré, maldición. Borré la presión. ¿Cómo era la presión? Aquí la tengo. ¿Recuerda que encontramos delta P y delta B? Reemplacémoslo. De esto me queda delta P. Va a ser igual a... ¿Sí? Delta P va a ser igual a menos B por dB dividido B sub C. Reemplacemos el delta volumen. Recuerdan que el delta es el mismo, lo único que dice es que son distintas, tenemos muchas variables acá, entonces el B pasa a ser esta recursiva. Entonces esto me quedaría mu de x y más de x menos mu de x y por A. Entonces ahí ustedes ya son expertos en esta cuestión. ¿Qué hago ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos una función evaluada en x más algo chiquitito menos la función evaluada en x. ¿Qué le falta para hacer una derivada a eso? Está dividido por... Dividido por dx, ¿cierto? Dividámoslo por dx. ¿Cierto? Dx dividido dx como 1. Entonces, esto me da menos b, b0, la derivada de u de x, t, a de x, ¿no? Por a de x. Entonces ahora tenemos que deshacernos de este de x. ¿Pero de dónde viene este de inicial? ¿Recuerdan que era cuánto valía b inicial? de De x, ¿cierto? Entonces este de x, con este de x se me muere. Me queda b, x, t de x. Entonces ahí tenemos una expresión que relaciona cómo cambia la presión y en función de la amplitud de la onda sonora. ¿Ya? Entonces, la reemplazamos en esta acá. Reemplazamos. Nos queda. Estoy tomando esto de aquí, de cuadrado u de x, t, de t va a ser igual a... voy a reemplazar de p. Hay un menos b, ese menos con este menos se me muere. Me queda de rho por d a de x factor de mu x, t a de... Tengo un pajarito, suena fuerte. Y esto es igual a b sobre rho, primera derivada, segunda derivada. Y ahí estamos. Esa sería la ecuación de onda, ¿cierto? Ya tenemos segunda derivada de la posición, segunda derivada del tiempo. Por lo tanto, d cuadrado mu de x, t dividido de t menos b sobre rho d cuadrado mu de x, t de esto un cuadrado y es igual a 0. Ahí tenemos la ecuación de onda del
La ecuación de onda del tubito con aire, ¿cierto? ¿Qué me pueden decir con respecto a esto? ¿Qué puedo concluir? Ya tengo mi resultado, es una ecuación de onda. ¿Qué puedo concluir? Online. Preguntémosle a Benjamín Gaete. Señor, ¿está vivo? No está vivo. Está durmiendo. Benjamín, ¿no? A ver, Disculpe, profe, aquí. ¿está ahí? Ya. Sí. ¿Qué puedo concluir de eso? Vamos a hacerle zoom. ¿Qué me puede decir sobre esa ecuación de ahí? Ya es una ecuación de onda, sí. ¿Pero qué más? Vamos. ¿Qué me puede decir? A ver, ¿cómo? Representa aceleración. Sí, sí. Ya, eso es muy vago. Otra cosa. Sí, porque esto me dice cómo relaciono como la aceleración en función de cómo cambia en la posición, pero más que eso. ¿Recuerda cómo era la función de onda que nosotros habíamos encontrado anteriormente? No. No. Es lo mismo, pero ¿qué cambiaba? ¿Alguien me puede decir qué cambiaba? Cambiar este término de acá, ¿o no? El B sobre ρ. ¿Ya? El B sobre ρ. ¿Qué era el B sobre ρ? ¿Qué me puede decir qué es B sobre ρ? La velocidad al cuadrado. Bien. La velocidad al cuadrado. Muy bien. No siempre fue muy. ¿Ah? Siempre fue muy. ¿Qué? Es como te. Es una. ¿Es una U? ¿Sí, una U? Ah, ya. Claro, una U. No. Una U. Ya. Me dice esto que B, la velocidad, ¿qué es este B? Es la velocidad con que se propaga una onda, ¿cierto? Profe, ¿Sí? ¿podría alejar la cámara? Ah, ya. ¿No puede enfocar bien cuando está muy cerca? No, es que me faltó copiar lo otro, no alcancé. Gracias. Entonces, veamos un poco el resultado. Vemos que la velocidad que está aquí es la velocidad con que la onda sonora se propaga en el medio. ¿Ya? Fíjense, depende de la densidad. Por lo tanto, mientras más grande es la densidad, más lento se propaga, ¿cierto? La onda. Entonces, vamos a hacer un caso chiquitito. Por ejemplo, el aire. ¿Recuerdan cuál es la velocidad del sonido? 340. ¿No? 340, por ahí, ¿cierto? Depende de la temperatura. Mach 1. Listo. Mach 1, ¿cómo es? Mach 1. Pero mira la velocidad de Mach 1. El auto no va a 10 Mach 1. Va a kilómetros por hora, ¿no? En modo de compresibilidad, por ejemplo, del aire que tenemos ahora es 1.42 por 10⁵. Y la densidad, más o menos, es 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? Si uno reemplaza todo esto aquí, me da que la velocidad es aproximadamente 43.99 metros por segundo, que es bastante cercano al valor medio. ¿Ya? Todo esto que está aquí, el P, depende de la temperatura, depende de la presión, depende de estos temas más termodinámicos, pero el promedio aquí por ejemplo, en la sala con alto dióxido de carbono es aproximadamente 1.42 por 10⁵. Trabajando. Eso con respecto a las ondas sonoras y la ecuación de onda. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Vimos que una onda longitudinal sonora es similar a la onda transversal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los modos normales de una onda transversal?
En este caso, por ejemplo, teníamos cosas así, que son súper fáciles de ver, pero por ejemplo, si tenemos un tubo cerrado. Un tubo cerrado, como comparten las mismas condiciones, la misma función de onda, la misma solución general, las mismas condiciones de borde, aquí tienen que ser cero. ¿Qué pasa? Tienen los mismos modos normales, ¿ya? Y también pasa lo mismo, los mismos modos cuando estos tubos son abiertos, ¿ya? No lo puedo dibujar porque es muy difícil. Pero los modos normales se comparten en ambos sistemas, ¿ya? Por eso primero construimos bien lo que tenía que ver con la cuerda para poder llevarlo a lo que son sonidos, ¿ya? Eso. ¿No hay ninguna duda? Ya, damos un descansito. Hasta las 11:15. Vamos a parar. Ya. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Voy a ver la cámara. Ya. Lo último que vamos a hablar de ondas va a ser la intensidad. Bueno, no lo último, pero la intensidad y potencia. Estos son cosas simples, ¿ya? Porque ya te apunté. La energía de una, recuerdan que la energía de una pequeña cuerda era un medio de la masa por omega cuadrado por la amplitud al cuadrado, ¿cierto? Lo bueno es que este resultado también se puede ampliar a las ondas longitudinales, ¿ya? En donde esta de masa cambia, ¿cierto? Porque ahora tenemos un fluido, ya no tenemos un pedacito de cuerda, tenemos un fluido, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo la masa de un fluido teniendo su densidad? El volumen. ¿Densidad por el volumen? ¿Cierto? ¿Y cuánto vale el volumen? El volumen vale un pequeño ancho por el área. Entonces, me quedaría la energía de cada trocito de volumen de este tubo sería un medio de rho de x por a por omega cuadrado por a cuadrado. Y si sumamos todo, a ver, no podemos tomar un tubo infinito porque la energía será infinita, porque este es un pedacito de volumen. Si vamos sumando todos los pedacitos de volumen, esto no va a parar, no pararía nunca. Entonces la energía de una longitud de onda ya, esto es la energía que se transporta en una longitud de onda, ¿ya? Sería la suma de todos los pedacitos hasta que se complete una longitud de onda. Por lo tanto, me quedaría este de x pasa a ser un lambda, ¿cierto? Que sería la suma de largo o longitud de onda, ¿ya? Por a por omega cuadrado por a cuadrado. Dentro de esto, muy dentro de esto están integrando, pero eso, ¿qué pasó? Agua. Ya. Nos falta algo, por eso dice agua. Aquí en el lugar no dice agua. Ah, no, entonces no debería decir agua. Sí, creo que mejor es mala letra la. Sí. Vamos a dejarla como U máximo, ¿ya? Que sería como la amplitud de la onda, ¿ya? Ya no dice agua. Dice agua. Ya. ¿Alguien me puede decir cuál es la potencia?
la potencia. La energía suministrada por unidad de tiempo. Sí, la potencia es cuánta energía hay por unidad de tiempo, ¿cierto? Abajo, por unidad de tiempo significa dividir. Ya. Se supone que esta es la energía de una longitud de onda. ¿Cuánto tiempo pasa en una longitud de onda? Un periodo. Entonces, en un periodo T, la potencia, la potencia sería la energía en un periodo, ¿cierto? En este caso sería 1/2 de ρ por lambda por a doble cuadrado max dividido T. Ya, y aquí podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, como T. Esto ya escribirlo de otra forma, no tiene más que eso. 2pi sobre omega. Lambda 2pi sobre k. ¿Cierto? Por lo tanto, la velocidad se puede escribir como lambda sobre t. ¿Ya? Por lo tanto, la potencia, aquí tenemos lambda sobre t, queda 1/2 de ρ por la velocidad por a por omega cuadrado u max. ¿Ya? Esa es la potencia. Aquí solamente estamos como cambiando un poco las variables, jugando con ellas. Sí, generalmente lo que uno escucha, qué tan fuerte o qué tan despacio escucha un sonido depende más de la intensidad que de la amplitud de la onda. ¿Ya? Aún así la intensidad depende de la amplitud, pero hay otros factores. ¿Ya? La intensidad en cambio corresponde a la potencia. La intensidad de la onda es la potencia por unidad de área. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, lo bueno de esto es que es fácil reemplazarla. 1/2 ρ, la B, la A se me muere con esta A, aquí a omega cuadrado, más. ¿Ya? Entonces, eso es la primera parte del resultado. ¿Qué pueden decir sobre esto? Profe, ¿Sí? una pregunta. En la intensidad escribió I igual potencia partido en A. ¿Esa A vendría siendo el área? Ah, ya. Gracias. ¿Mm? La de allá. También es área. La amplitud es acuérdate. Ah, bueno. Ya. Vamos a preguntar acá. Caballero que pareciera que estuviera durmiendo. ¿Qué me dice esa intensidad? ¿De qué depende? Así me gustaría que hicieran conclusiones con los resultados de la tarea. ¿De qué depende? ¿De nadie? No. No sé. La intensidad, ¿de qué depende? Ya depende de la amplitud de la onda, ¿cierto? Depende también de la frecuencia, de la velocidad y de la densidad. Ya, en el laboratorio, ¿qué es lo más fácil de poder cambiar? Por ejemplo. ¿Tiempo? ¿Tiempo? Pero imagínate, yo estoy aquí, acá estoy aquí. No, aquí, por ejemplo, lo más fácil de cambiar es la frecuencia. La frecuencia, sí. Ya, ¿qué pasa si yo digo ya, yo quiero que me llegue la misma intensidad aquí de una frecuencia grave que una frecuencia aguda? ¿Qué tiene que pasar ahí? Para que sean iguales.
Por ejemplo, para que me llegue la misma intensidad, voy a entrar, para que me llegue la misma intensidad, de diferentes frecuencias. Es cierto que las frecuencias graves son como, tienen poca frecuencia, ¿cierto? Todo lo grave tiene poca frecuencia. Entonces, para alcanzar la misma intensidad, por ejemplo, de un tono agudo, es necesario que la amplitud de la onda sea mayor, ¿cierto? Es necesaria una amplitud mucho más grande de onda para que se equipare la intensidad de la onda. Por eso los parlantes, la parte de los bajos, siempre es más grande para que haga una mayor amplitud. ¿Cómo? Por eso en los parlantes, la parte que está dedicada a los bajos siempre es más grande que las partes dedicadas a los agudos. Eso sí es una buena pregunta. ¿Por qué el bajo es más grande? Yo creo que es porque tienes que hacer longitud de ondas más grande. También se habla de los instrumentos de la familia, por ejemplo, Perín, más chiquito que viola, y un contrabajo más grande que una más grande. Sí, más grande. Yo creo que es porque es necesario construir longitud de onda más grande y bueno, también como tú decís, una amplitud más grande, entonces es necesario algo más grande. ¿No? Entonces todo caso se apoya. Hay otras formas, hay otras maneras de escribir de la intensidad en función del módulo de compresibilidad. Realmente esa la pueden obtener ustedes. Pero entonces esto también me dice que de alguna manera para materiales más duros, por así decirlo, para cuando hay más existen diferencias cuando es más difícil comprimir el aire en comparación, por ejemplo, a comprimir una goma, ¿no? Entonces eso también hace distinción en la intensidad. ¿Ya? Eso con respecto a esto. Lo que viene ahora es el efecto Doppler, que en realidad como, no sé si alcanza 15 minutos. Yo creo que dejémoslo para la otra clase, el efecto Doppler. Estaré muy atrasado. En comparación a lo otro, hablan con sus compañeros, ¿no? Porque si no, vale que apretar turbo. ¿Cómo? ¿Con los otros cursos? Ay, ya. Ya eso. ¿No le encontró el cuadrado de intensidad a la... Sí. Ya chiquillos, ¿hay alguna consulta con respecto a esto? ¿O hacemos efecto Doppler? No, yo estaría el efecto, ¿qué queda? Porque lo único que queda de esta cosa es efecto Doppler. Y luego tenemos que pasar a óptica. Lo más entretenido de la vida. Óptica. Profe, ¿puedo explicar de nuevo dónde será la última ecuación? La última ecuación lo único que hice fue despejar que la velocidad era raíz de b sobre ρ. ¿Ya? Eso. Aquí el b que está acá, el b que está en la intensidad arriba, es b sobre ρ. Raíz de b sobre ρ, que es lo que está acá. ¿Cómo? No sé si. Un segundo, creo que está... No, hay un ρ que tiene que estar arriba. Espérate, la velocidad es sobre ρ. Sí, creo que está mal esto. No, voy a revisar esto. Hagan como que no existe. Me preguntó otra persona. No entendí lo que llega a la misma intensidad de distintas frecuencias.
Por ejemplo, la intensidad 10. Digamos que un tono grave tiene una intensidad 10. ¿Ya? Esto, por ejemplo, la amplitud de 1. Esto es un caso muy... Voy a decir que ρ es 1, B es 1, ¿ya? Y un medio también es 1. Entonces, imagínate que la amplitud máxima es 1, la frecuencia de esta cosa es 10, ¿cierto? Esta es la frecuencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quiero tener la misma intensidad con un... Imagínate que esto es agudo. Estos son números arbitrarios, ¿ya? Tengo una frecuencia de algo agudo, imagínate uno grave, que tiene una frecuencia 1. ¿Qué va a pasar ahí? Que para que se cumpla la misma intensidad, es necesario que la amplitud de la onda aumente, ¿ya? Eso en realidad no tiene nada. ¿Entendió? Elena. Ya. ¿No hay más preguntas? ¿Estamos? ¿Nos dejamos por hoy? Ya. Nos vemos algún día. En algún momento. Nos vemos en LinkedIn. Muchas gracias por venir.